Buenas noches, Ciudad de México y resto del mundo. Después del tráfico y el ritmo urbano acelerado, es momento de relajarte. Y la mejor forma es reflexionando sobre lo que acontece en la política del país desde los medios públicos. Es momento de comenzar. Queda con ustedes, Jonathan Pérez. Hilos mediáticos. Parece estar en marcha una acción del gobierno para sacar de la cárcel al señor Israel Vallarta, líder de una banda de secuestradores. Es cierto que el montaje televisivo de la policía de Genaro García Luna sobre la detención de los secuestradores ensució la captura, pero eran unos secuestradores. Eran unos secuestradores y la policía de entonces los detuvo. De célebres montajes de 2005, Florence Cassés e Israel Vallarta eran unos secuestradores. Sí hubo un montaje, no porque el hecho fuera falso. Sale de la cárcel Israel Vallarta. Lástima que no podamos escuchar la voz de Isabel Miranda de Wallace. Deje en libertad a Israel Vallarta, no por considerarlo inocente de secuestro, eso no ocurrió, sino por irregularidades en su proceso. Es una juez que acaba de asumir, que parecería, por lo que estamos viendo, ser una juez de consigna y que además es una juez del oficialismo, es una juez de los acordeones. Él además reconoció desde hace muchos años el error en la difusión, en la transmisión de la detención de Vallarta y de Florence Cassés. Exactamente, o sea... Y Carlos lo reconoció. Ese tema ya es pasado, ¿no? El señor Vallarta sí participó en esos secuestros. Por lo mismo, el señor Vallarta sí era o sí fue, hace 20 años, un secuestrador. Israel Vallarta se presentó en vivo en el estudio para ejercer lo que consideraba su derecho de réplica. Dijo lo que quiso, incluidos insultos en mi contra. A la hora de las preguntas, se levantó sin responder una sola. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión tenemos un programa especial y me da muchísimo gusto volver a saludar a un año de que los tuvimos aquí en este mismo espacio, de aunque usted no lo vea, a Israel Vallarta y a Mari Sainz. ¿Cómo estás, Israel? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Pues una vez más, gracias por tu invitación y sobre todo a tu auditorio, un saludo con mucho respeto. Mari Sainz, ¿cómo estás? Pues hola, Bienvenida. Jonathan, muy buenas noches a ti y a tu auditorio y pues gracias también por la invitación y pues aquí estamos. Bueno, pues ustedes han visto, ustedes lo saben, la forma en la que Ciro Gómez Leiva ha estado, y tratamos de mostrar solo una parte porque hay en las redes sociales la forma en la que se puede documentar cómo de forma sistemática Ciro Gómez Leiva ha actuado, como bien se lo dijo Mari, en vivo, en cadena nacional, en su propio estudio, como un juez, como una usurpación de funciones. En cierta medida, así como Israel Vallarta fue torturado en vivo en cadena nacional, lo que vimos justo la semana pasada fue un Israel Vallarta que fue absuelto por la ley, que estuvo sometido a un juicio, a un enjuiciamiento mediático, en donde el propio Ciro lo condena en vivo. Estos dos acontecimientos parece que no están conectados, pero claro que están conectados. La forma en la que los medios de comunicación actuaron y son responsables y corresponsables del daño que te hicieron, Israel, y de la forma en la que siguen haciéndolo de manera sistemática a través de estos enjuiciamientos mediáticos que, como bien lo dijo Mari, tratan de
pues ser los jueces con el poder y la impunidad del poder mediático que les da el micrófono, que les da las cámaras, que les da las concesiones, que son concesiones del Estado, que no sirven para un bien social, que no sirven para un bien que le haga o que dé algo positivo a la sociedad, sino que cualquier persona, hoy es Israel Vallarta, mañana puedo ser yo, mañana puede ser usted, que desde los medios de comunicación, con todo el poder que tienen, puedan enjuiciar, condenar, aun y cuando la ley ya absolvió, en este caso, a Israel Vallarta. ¿Cómo has estado viviendo este tiempo a un año, Israel? Porque estas cicatrices obviamente quedan para toda la vida, pero creo que son cada vez más evidentes o siguen siendo más dolorosas cuando los medios de comunicación no paran, no pararon en el montaje y ahora no paran en el juicio mediático que se te hace. Bueno, pues ha sido como una montaña rusa de pensamientos, sentimientos. Y efectivamente lo señalas muy claro. Creo que se les ha olvidado a algunos medios de comunicación que sin fundamento me siguen tachando como un delincuente, como un secuestrador. Y nada más que no se les olvide que en el 2021 existe ya una recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la 20-2021, en donde yo soy reconocido como víctima del Estado, como víctima de abuso a mis derechos humanos y como víctima de tortura, principalmente otras cosas. Y tengo un registro nacional de víctimas, un registro federal de víctimas, y esos continuos ataques a mi persona, a la honorabilidad de mi familia y la mía misma, pues son graves porque, bien lo dijiste, de manera sistemática algunos medios de comunicación, algunos, pues yo creo que ni comunicadores, ¿no? Pero bueno, algunos personajes que abusando efectivamente de ese micrófono, de esas cámaras, inician y fomentan un juicio mediático. Y eso es lo que no es correcto, ¿no? Efectivamente, pues esto ha sucedido no nada más con este señor que mencionaste, sino con otros tantos más, que son pues como yo la manifesté ese día en mi exposición, y si tú me lo permites, y tu auditorio, quiero dejar muy claramente que yo en ningún momento fui con la intención de ejercer mi derecho a la réplica, porque en ese programa, en ese medio, no existen las condiciones adecuadas ni para un debate, porque un debate se entiende, creo que hasta la secundaria lo saben, que tiene que existir un moderador, tiene que existir tiempos, tiene que existir, hay un pequeño comité quizás. Ahí no se daban los medios, las formas. Derecho a réplica también hay una manera y una forma, entonces ahí no había condiciones que garantizaran una correcta aclaramiento, una aclaración de puntos y una retroalimentación. Ahí no existía. Entonces, obviamente, yo fui a ese lugar con la intención puntual y muy clara de dejar ahí que mi situación como persona vulnerable, aunque no lo crean, por haber sido así reconocida dentro de un registro federal de víctimas, también tengo derecho a expresar mis opiniones como cualquier otro mexicano, no solamente que sean periodistas, la misma Constitución lo dice, ¿no? Pero siempre con la limitante de que se tiene que respetar los derechos de otro ser humano. Y bueno, pues más que nada ese día fui con eso, fui muy puntual al iniciar, marcando esa desigualdad entre este señor y otros más, porque él tiene de su lado pues los micrófonos, las cámaras, un equipo técnico mediático que obviamente lo ayuda, y se ha visto estos últimos días que lo ha utilizado en demasía, ese poder que personajes como él y otros más abusan de su pluma, abusan de su micrófono, de su convocatoria, y lo que hacen es que un mexicano como yo, como el que está del otro lado, que ni soy político, que ni soy empresario, ni tengo millones, ni mucho menos, no tengo medios para comprar a otros medios de comunicación, no tengo medios económicos, soy un ser humano, un mexicano como cualquiera que del otro lado está escuchando, de a calle, de a pie, no me lo creas, pero mira, sin querer, no tenía planeado, pero mira, este es el coche que yo traigo, este es el garrazo que yo uso, ¿sí? Entonces, y te juro que no, te la sentí y dije, bueno, pues ¿por qué no? Este es y pues tengo un chofer que maneja para cientos de usuarios. Soy un personaje que tú puedes encontrar
en el metro, en la calle, en el microbús, en el autobús, caminando por el Zócalo, por la Alameda, tomándose un helado con su esposa. Soy una persona como cualquier ser humano, cualquier mexicano, pero que podemos tener esa fuerza, ese derecho de expresarnos y defender también nuestros propios derechos. Y justo porque eres un ciudadano con estas características, como tú bien lo dices, como la gente que nos está viendo ahorita en sus celulares, en sus pantallas, en la televisión, es lo peligroso del comportamiento, Mari, de estos medios de comunicación. Eso es lo que lo hace peligroso. Pero creo que es una muestra lo que sucedió con Ciro Gómez Leiva del momento terrible por la que está pasando, que es un proceso terrible y peligroso de parte de los medios de comunicación en nuestro país. Cuando salieron de esta entrevista, que además hay que decirlo, en condiciones que desde el primer momento buscaron la intimidación, que creo que sería importante que nos cuentes un poco sobre esta intimidación atípica cuando se va a hacer una entrevista, ¿no? Con todas estas condiciones, como bien lo dijo Israel, no había condiciones ni para un debate, ni siquiera para una réplica, porque el señor es juez y utiliza el micrófono para enjuiciar y para condenar a las personas. Pero cuando salieron de este lugar, o a casi ya un año de la libertad de Israel, se han puesto a pensar si es coincidencia que los medios de comunicación actúen de la forma en la que actúan en contra de Israel, o hay algo, o hay alguien que está arriba de estos, de estos comportamientos, de estas narrativas, de estos tonos, de esta saña tan fuerte, ¿no? En contra de Israel, de su familia y de ti, porque tú eres su pareja, porque eres su esposa y además eres activista. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves? Pues grave, Jonathan. La verdad que, mira, esto yo lo he dejado en claro, lo he dicho en algunos comentarios de algunas personas que me preguntan ¿por qué Ciro, especialmente se han dado cuenta que el Ciro en su canal siempre, cada vez que tocaba un tema del caso de Israel, ya sea que estaban buscando la prisión preventiva, la medida cautelar o el desistimiento de los cargos acusatorios, porque no había nada en contra de él más que la acusación de la fiscalía, y entonces me preguntaban, y bueno, ¿qué tiene? Por casualmente es Ciro el que siempre sale, no otros medios, sino Ciro. ¿Qué intereses tiene Ciro con la señora Wallace? Entonces ahí ya de cuenta que, pues sí, me fui dando cuenta que pues hay intereses ocultos que Ciro está pues trabajando para alguien, ¿no? Para algo. Porque casualmente ayer me lo volvieron a recordar otros medios, otras personas que también trabajan en medios y que lo conocen y que nos dicen, tengan cuidado. Desde antes de que fuéramos a la entrevista nos decían, tengan cuidado, no vayan. Pero eso lo va Porque a definir una autoridad, mi amor. exactamente, porque él es muy es tramposo y nosotros pues sí decidimos ir con la intención no de una réplica, no de una entrevista, sino porque se dio, porque días antes tuvimos una invitación por Juan Pablo Cruz Díaz en una ocasión cuando fuimos a tramitar su INE. Y pues recién nos invitó después de Ciro, antes de Ciro, una semana antes, y pues fue un trato diferente. Después del 18 de junio que el se grupo confirmó Fórmula, en en el libertad. grupo Fórmula, una salita en espera, el cafecito, muy amable la atención, ¿no? Todo normal. Todo normal. Normal. Pero con Ciro no fue así. Porque decidimos nunca cerrarle las entrevistas a nadie. A nadie, A nadie, absolutamente. Incluso Lo a hemos estos hecho. medios que A han venido nadie, a atacando. Todo nadie. tipo de medios que se Entonces, acercan. sí, se suscitó porque pues en tanto y tanto que vimos que Ciro estuvo pues atacando a Israel días antes también, e inclusive un abogado, que ya platicaré sobre ese abogado. Y entonces Israel, cuando en el programa de Pablo, pues sí, él hace la mención, ¿no? Pues porque Pablo hizo la pregunta y le dice, bueno, pues estando aquí, pues él nunca me ha invitado a una réplica. Entonces ya después de ahí, él saca un tuit, Ciro, y dice que pues aquí está la silla, aquí puede venir, pero para entonces él me empezó a seguir. Ciro me empezó a seguir. Ciro en Me Twitter. llega la notificación que me empezó a seguir. Y y ya después, cuando yo veo esa publicación, digo, bueno, pues ponga hora y día, ¿sí? Y entonces ya se comunican conmigo
después de eso comunican conmigo de una colaboradora y me empieza a decir que de parte del señor Ciro, que pues cuando la entrevistan, ¿no? Que quieren la entrevista, pues sí. Le dijimos, sí, está bien, pero no es por una réplica, es por lo que está diciendo, ¿no? Y ya fue como decidimos ir, ni siquiera lo planeamos de ir o no ir, estábamos si valía la pena o no, ¿sí? Porque, pues, como dice Israel, él no tiene por qué justificar con él, menos con esta persona, de que que si es un inocente o no, cuando ya se comprobó con una sentencia, una confirmación, por un tribunal, y que el señor desestime eso, pues ya queda en él, ¿no? Ya queda en él. Y entonces nosotros decidimos, más que nada, pues bueno, lo que quedamos Israel y yo desde, bueno, vamos a escucharlo. Pensábamos con la intención de que, pues a lo mejor ya viendo cómo está lo de la confirmación, pues a lo mejor chance ahí se Rectifique, ¿no? rectifica, Su ¿no? camino. Pero no, dijo, pues bueno, y si vemos que sí sigue en su posición, bueno, no tenemos nada que hablar ahí, simplemente expon lo que vas a ibas a poner, y ya yo ni siquiera tenía la intención de yo entrar ahí a foco ni nada. Y sí, quiero comentarles que yo, como ya saben muchos, que yo hago caracterizaciones a través de performance, denuncias desde Calderón, de Peña Nieto, me caracterizaba. Y pues tenía utilería ahí, billetes de papel, Claro. de 10 pesos, y pues ni siquiera Israel sabía. Y dije yo, pues bueno, simplemente veo que el señor está sigue dañando, sigue desinformando, y si yo pensé yo, si yo veo que el señor sigue en la posición, pues es que está vendido, está por Pero eso algo. no nos consta, ¿no? Sí, Solo va no, a haber un bueno, juez. o sea, y ya. yo supuse, Sí. ¿no? Que tampoco está bien que haga eso. Pero entonces, pues bueno, me llevé, dije, pues es una forma de protesta de que pasaran los billetes en la Cámara, como una forma de que, bueno, pues Se exhibiera se exhibiera. alguna Sí, protesta. sí, nada más. No fue planeado, como dijo la periodista que salió ahí, que también está Miriam Moreno. difamando, Miriam Miriam Moreno, Moreno. colaboradora de Ciro. Ella sabe Ujú. que cuando llegamos no llegamos como con Juan Pablo, llegamos y ya estaban grabándonos con sus celulares. Desde que llegamos ya era Digamos. hostigamiento, era un acoso, y nos sentimos. ¿Había gente de seguridad? Sí, y De tenemos hecho, todo grabado. desde un poquito horas antes, un día antes, estaban muy insistentes en que querían que les diéramos una Ubicación. lista de quienes iban a ir con nosotros. Nosotros pensamos, así lo asociamos, que era para el ingreso, no el pase, pero eran muy insistentes, que querían saber quiénes eran los que iban a ir con nosotros. Ujú. De hecho, cuando fuimos con Juan Pablo, fuimos únicamente mi esposa y yo. No pasó eso. Y esa ocasión, porque bien lo dijo mi esposa, algunos personajes, por ahí unas personas que nos decían, no tengan cuidado, no confíen, porque es muy especial este señor, ¿no? Le gusta poner trampas y todo. Entonces, por eso le pedimos a algunas amistades que no son familiares nuestros, que nos acompañaran por si en todo caso fue necesario algún testigo, algo así, ¿no? Por cualquier cosa, cualquier posible agresión. Y pues obviamente nos venían solicitando a mi esposa, e incluso que si podemos compartir la ubicación en tiempo real por donde veníamos, pues obviamente no íbamos a caer en esa situación. Y sí vimos cosas muy raras desde que llegamos, porque había personas por ahí con teléfonos grabando al ingreso y todo eso. Una cosa totalmente dispar, muy distinta, como No fue así con semana. Juan Pablo en Toma. las mismas instalaciones, En porque las fue ahí mismas, mismo en Grupo Fórmula. Y para mi sorpresa, en la misma instalación, la misma sala, las mismas sillas que utiliza este señor Ciro, créeme que no fue ya cuando estamos ahí, me percato que ahí adentro, en los pasillos, pues hay anuncios, no sé si a su oficina o no, de estos personajes, como Ciro y otros tantos más. Entonces caigo en cuenta, dije, caray, pues creo que estamos en su trabajo, en su casa, ¿no? Nunca fue la intención de ir a insultar, porque además no lo hicimos. El señor ha dicho en sus columnas, otra desigualdad que quiero que chequen. El señor tiene la oportunidad de que sea exhibido en sus pensamientos. Todos los días en la columna en Excelsior. Muy respetable que él pueda tener ese trabajo y ese alcance. Y está muy bien, pero es como te digo, no tenemos por qué abusar de esa posición. Y él desde ese día pues ha estado atacando, y desde mucho tiempo más atrás. Entonces,
Él desinforma una vez más diciendo que, pues que yo lo ataqué, yo lo insulté. Yo, señor Ciro, con todo respeto a usted, nunca lo fui a insultar, ni mucho menos. Yo únicamente fui a platicar una fábula. Únicamente, yo nunca dije que era dedicada a nadie en especial. Yo confirmé, nada más. Fui a que se tomara en cuenta mi posición. Yo no voy a entrar en discusión, no voy a perder mi tiempo en demostrar si es o no las cosas como cada quien las cree. Existe ahí gente que es especialista en la materia. Yo no soy abogado todavía. Tengo por ahí unos conocimientos básicos de derecho penal porque lo hice para autodefenderme. Sí, claro. Entonces, Pero hoy no puedo decir que soy abogado, mucho menos un juez y por supuesto lejos un magistrado y un ministro, para nada. Pero sé entender, sé comprender. Y si hay algo que yo no sepa, que no comprenda, pues es bien sencillo, ¿no? Pues nada más buscar y comprender un poquito de qué se va a hablar, de qué se va a tratar. Sí, documentarse. Más que nada. A ver, Israel, antes de irnos a la primera pausa del programa, la misma pregunta, y para no caer en asuntos legales, no pongámosle el nombre específico de un personaje o de un periodista. Me parece perfecto. Los medios de comunicación, ¿por qué la hazaña en contra tuya? Toda esta hazaña que fueron parte del daño, que esto no hay manera de... o sea, quedan impunes. Sí, no hay porque manera de todos los justificarlo. personajes que actuaron mediáticos están impunes al daño que te hicieron, que es un daño irreparable. Están ahí. Y una vez que el sistema judicial te absuelve, que está confirmado que eres inocente, estás libre, tus derechos los tienes de nuevo como ciudadano. Así es. Los medios insisten, porque es una casualidad, lo ves como una casualidad de que de repente todos los medios piensen lo mismo de ti y te ataquen a tu persona y con esta hazaña traten de enjuiciarte, o sientes que hay algo más. Y si ese es algo más, ¿en qué has pensado? Pues sí, efectivamente, bien lo mencionas. Es una pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Yo creo que están de alguna manera tratando de evadir esas responsabilidades que de manera genérica, algunos, no todos, porque yo te preguntaría a ti como medio de comunicación, ¿tú crees verdaderamente que yo soy un secuestrador? No. Yo te lo preguntaría a ti. Digo, porque ahorita platicaste, pues es que todos los medios de comunicación, yo sí quiero dejar muy puntual, que no son todos los medios de comunicación. Digamos, los hegemónicos y los que tuvieron una participación activa en el montaje y en toda la campaña que se hizo en contra tuya. Y en ese contexto yo te comento que efectivamente yo creo que algunos de ellos están de alguna manera tratando de desvirtuar una verdad que es como negar que existe la luna, hermano. Personajes como un juez, como un poder judicial, que por cierto, quiero decirte, ese poder judicial que en su momento me dio la libertad en la primera instancia, no es de los tiempos que este y otros personajes... Sí, de la reforma al Poder Judicial. Han señalado. Entonces, desde ahí está esa mala intención de desinformar a cualquier otro mexicano que del otro lado de pronto escucha y les dicen, ¿no? Ya los prejuzgan, ya los preparan, pues ya no, tienes que pensar que todo está mal. Insisto, cierto, y quiero dejar, esto sí quiero ahorita casualmente quiero puntualizar. Este daño que le hizo a mi familia, a mi persona, fueron otros gobiernos, fueron otros estados. Hoy es un gobierno muy distinto al que a mí me otorgó estos perjuicios, estos abusos. Pero eso no quiere decir que el actual gobierno no tenga también un compromiso, ¿sí?, para reconocer que son los que hoy representan el Estado mexicano, que también tuvieran que pronunciarse y en todo caso, ¿por qué no también ellos de manera general a todo el pueblo mexicano darle resultados, ¿no? ¿Quiénes fueron los responsables de esos entonces? ¿Por qué no llamarlos a cuentas? Eso yo le he pedido en cada oportunidad con mis compañeros, mis hermanos mexicanos, que tenemos que exigir de manera muy consciente, cada uno de nosotros, desde nuestras trincheras, efectivamente llamar a cuentas a esos gobiernos pasados, incluso al actual, ¿no? ¿Por qué? Porque yo insisto y lo dejo claro, ni mi esposa ni yo tenemos una camiseta de un solo color. Nosotros, el color que traemos es como el que trae mi esposa, verde, porque somos mexicanos, y así lo somos, no tenemos un color en especial. Somos un mexicano como que aquel camina por la calle,
aquel mexicano del otro lado que está escuchando esto en su cochecito, en su teléfono, en su casa. Cualquiera puede tener el poder de poder expresar y hacer valer sus derechos como mexicano. Muy bien. Vamos a ir a una primera pausa, pero todavía tenemos mucho más con Israel Vallarta, con Mari Sainz, que nos hacen el honor de acompañarnos en este espacio. Regresamos después de la pausa. Estamos de regreso. Aunque usted no lo vea, está con nosotros Israel Vallarta y Mari Sainz para platicar respecto a este asunto del poder mediático. Y yo quisiera centrarnos un poco, sobre todo porque tanto tú, Israel, como Mari, ahí frente, le dijeron a Ciro que iban a ir a través de la vía legal a una semana de este enjuiciamiento mediático, ya con la cabeza más fría, aunque el corazón en estos casos nunca deja de estar caliente por toda esta situación. ¿Siguen pensando en que la vía legal es el camino? ¿Siguen pensando que se tiene que tomar esta vía para dejar al menos un precedente? Ya me dirás para qué, porque él se ha victimizado a través de sus programas, a través de la radio, a través de sus columnas, en donde dice que ustedes lo que están buscando es pues poner una mordaza a la prensa, tratar de hacerle daño a la libertad de expresión y de alguna forma también pues privarlo de su libertad, incluso ha dicho. ¿Continúan por esta vía legal a una semana de lo que aconteció Israel? Y si es así, ¿qué es lo que están buscando exactamente con Ciro Gómez Leiva? ¿En verdad están queriéndolo llevar a privarlo de su libertad? Primeramente, hermano, quiero que lo sepa tu auditorio, pueblo mexicano. La intención de habernos presentado, bueno, la intención era yo hablarlo, ¿no? Él fue el que invitó a mi esposa y bueno, pues no sabe la que se metió. Pero la intención de que yo me presentara con él, insisto, no era para darle ninguna explicación, ninguna explicación, ni convencerlo si él podía creerme que soy, ninguna explicación. Fui, como lo dije y lo sostengo, nada más que se supiera cuál era mi posición y que un mexicano como cualquier ciudadano podemos también hacer valer nuestros derechos de alguna manera, claro, y sin miedo a un lugar que era su terreno, con sus técnicos, con su casa que lo acoge. Podemos nosotros ejercer ese derecho que tenemos. Por eso muy puntualmente, miren, quiero que sepan algo. Él por ahí al final de su exposición, muy respetable, sí, digo, ya cada quien emitirá sus juicios, él dijo que ahí tenía algunos puntos de los cuales no estaba de acuerdo, por los que no se tomaron en cuenta, etcétera, y que yo no fui a entrar a debatir. Pues no, quiero decirles que yo así con una facilidad que tengo para entender mi proceso, y lo tengo clarísimo y entiendo las leyes, no las entiendo al 100, pero comprendo y respeto las leyes. Todo eso ya está contestado dentro de una sentencia y una confirmación. De aquí de lo que se trata es de que sí quería que quedara muy puntual ese abismo entre un ciudadano cualquiera con una persona que tiene a su alcance esos medios de comunicación, ese micrófono. Efectivamente, no es la primera vez que se me trata a mi familia, a mi persona con esos adjetivos y calificativos. Por supuesto que todo debe tener una consecuencia, insisto y aclaro. Lo que hace mi familia, lo que hace mi esposa, lo que hacemos yo, de ningún modo es amordazar a los medios de comunicación. La misma Constitución lo dice, todo mexicano, no nada más los comunicadores y periodistas, tenemos derecho a expresar nuestras opiniones. Si esa fuera la intención, como este personaje y otros quieren malinformar a las personas, yo mismo me estaría autoamordazando, porque entonces yo tampoco podría expresar mis opiniones. No hay nada más falso como eso, ¿no? Entonces, por supuesto que no, pero creo yo que ya es justo que la ley, porque esa ley no la estoy implementando yo, es una ley que ya existe. Existe, claro. Por supuesto, entonces nada más hay que hacer, obligar a que esos mecanismos ya empiecen a funcionar. Y empezar, obviamente, bueno, si tú eres responsable, tú dijiste esto, pues tienes que ser responsable y fundamentar y probar. Por eso mismo fui yo ese día
con ese señor. Le dije, bueno, pues estoy aquí para que de frente. No es lo mismo a través de las cámaras que yo me entere cómo me estaban a mí injuriando y a mi familia. Que te lo gana en tu cara. Sí, primeramente, pues no está todo en mi cara, sino que pues no es lo mismo, ¿no? Decirlo así. Porque entonces ahora sí yo puedo pues debatir en un momento dado lo que él pudiese o cualquier otro comunicador decir. Y además a lo que fui a eso. Enséñeme sus pruebas, sus fundamentos legales para asegurar que yo soy un secuestrador. Y no solamente el dicho de una sola víctima, porque no es como él dice, es que hay muchas víctimas. Señor, en su momento ya tuvimos una oportunidad, no solamente esta víctima con la que usted este señor se ampara y se cobija, ese personaje, ese señor, ya estuvo en su momento ante un juez conmigo, tuvimos un careo ante una autoridad que no es ni mi autoridad ni la de ningún comunicador, en donde él pudo haber expresado lo que él quisiera, él pudo haber sostenido sus dichos con toda la posibilidad de ser defendido, en este caso con la Fiscalía, que es quien representa sus derechos y sus garantías como persona víctima, por así decirlo. Entonces, eso ya se ventiló ante un juez, se analizó por magistrados, y en su momento en la Suprema Corte de Justicia, en el amparo en revisión de forma de escasez, también de hecho ahí, si me permites leer una partecita. Sí, adelante. Para que vean que yo ni es de ahorita, fue en el 2013, no era con los jueces o ministros del acordeón, como lo has dicho, y quiero nada más esa parte, dice. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el contenido de las víctimas y testigo de cargo carecían de fiabilidad, pues la autoridad influye en estas al utilizarlos en la escenificación ajena a la realidad, contraviniendo las obligaciones que se desprenden del derecho a la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de trato. Lo anterior porque, previo a que una autoridad judicial emitiera una sentencia de condena, ya la entonces Agencia de Investigación Federal había realizado actos para señalar como autor de los hechos delictivos a mi coimputada y a mi coinculpada y como a mí mismo. Lo que se itera también aconteció y acaeció respecto a mi persona, lo que produjo que las declaraciones fueran influenciadas por la autoridad, lo que es contrario a la Constitución. Esto yo no se lo dicté a un juez, yo no se lo dicté a un magistrado, no se lo dicté a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y no eran esos en jueces 2013. de ahora. 2013. Sí, y aquí yo podría analizar, pues hay una parte, dice, indujo elementos, de hecho, que no correspondían con la realidad, influyeron en el ánimo de las víctimas y de los posibles testigos, además de una supuesta recreación de hechos que nunca ocurrieron, que sin duda pretendieron causar un impacto en la opinión pública y en todas aquellas personas ligadas al proceso. Insisto, esto yo no lo escribí, señores, esto no se lo dicté a ningún magistrado, a ningún ministro. Por eso es que ese día yo no iba con la intención de convencer a este comunicador. Yo le he dicho como pseudocomunicador, es una opinión muy personal. Ya las autoridades, un tribunal que sí sabe de leyes, tendrán que emitir su juicio. El señor tendrá su oportunidad, ahí sí, de igualdad. Porque en este caso público, yo no he tenido una igualdad, ¿no? Para nada. Hasta este momento, como ahorita, se me permite que se escuche mi posicionamiento, y cosa que agradezco. Y aclaro, ni estoy bajo la chequera de este programa, ni tampoco ellos, porque de pronto dicen por ahí que me se están pagando. Yo insisto, mi esposa ya lo decimos, no traemos una camiseta de un color en especial, no somos influenciables. Mi libertad no se negoció desde el poder, no hubo negociación con un poder judicial tampoco. Fue una lucha limpia que iniciamos mi esposa y yo, mi familia, y eso fue el resultado de llegar, como lo pudo haber hecho sus víctimas con las que usted se resguarda, a llegar todos elementos probatorios. Yo le voy a decir una cosa, el señor insiste mucho, y otros más,
que ahí está la voz de Israel Vallarta, que es la que reconocen todo. Está bien, sin conceder que así es cierto. Vamos a pensar. Señores, quiero que sepan que esos audios que él tanto hacen público, en su momento se ofertaron en ese proceso penal, se peritaron. La misma fiscalía tuvo la oportunidad de haberse inconformado, meter peritos y todo. Sí los metió en un tiempo, se contradijeron y no hubo más. Fue indubitable, o sea, fue sincero dudas de que las voces que ahí se encuentran, que usted tanto exhibe, bueno, estos señores exhiben como prueba reina, esas audios, esas voces, hay 2 o 3 negociadores, eso no lo dicen, eso está ante un juez, eso está ante unos peritos en foniatría, en donde determinan que hay 2 o 3 tipos de voces distintas a la de Israel Vallarta, y por lo cual se destaca y que tajantemente no existe ninguna prueba en foniatría que indique que yo soy el negociador, señores. No es así como de pronto hace unos meses dijeron por ahí en ese programa que el señor, el papá de este muchacho, había encontrado por ahí unos audios que hacía 20 años, ¿no? Y que también dolosamente dijeron es que estos datos nuevos, estas pruebas, ya las está utilizando la Fiscalía para continuar en la investigación. No, señores, les explico rápidamente, si me lo permites. Sí. Estas averiguaciones previas, que son 3 y que imbuye a 6 posibles víctimas, ¿sí?, de secuestro, son las que en algún momento la señora ministra Olga Sánchez Cordero y después el señor don Augusto dijeron, es que hay 2 víctimas que por ahí existen, andan y no han sido juzgadas y que son del señor Vallarta. Algo que no se les explicó y no dejaron terminar de explicar es que sí, efectivamente, en el proceso de Florence Cassé, cuando se determina su libertad, fue analizada de 4 víctimas supuestas, que eran las que se supone estaban en nuestra casa, que nunca existieron, y bueno, en mi casa, que nunca existieron, y una persona más, que era el esposo de la señora Cristina. ¿Por qué? Porque las otras 2 víctimas, que así se señalan, que fue la señorita Valeria y el señor Shlomo, esas entraban en el tiempo que yo estuve en México, porque Florence no estaba en México, estaba en Francia. Entonces, por lo mismo, si bien estaban en diferentes averiguaciones previas, que insisto, y no han hecho de conocimiento, y ahí están los documentos para quien quiera, la acumulación de averiguaciones previas, en ese entonces podía hacerlo el Ministerio Público Federal. Hoy ya no es así. En ese entonces tener esa autoridad del Ministerio Público, de todas un sinnúmero de averiguaciones previas, las podía acumular y presentárselas un pliego de consignación a una autoridad judicial. Que así fue. Por ahí hubo alguien que con desconocimiento de las leyes dice, no, es que fue arreglado porque los ministros acumularon y acomodaron las cosas. No es cierto. Insisto, no hay nada más cierto lo que existe en un proceso, en autos. Eso es lo que se analizó, es lo que analizó una jueza, 3 magistrados, y que antes a ellos, en 2013, la Suprema Corte de Justicia ya también analizó. Por eso hay una desinformación tremenda, y que eso que estoy hoy platicando lo más rápido posible, no iba yo a hacer ese día, hace 8 días, en un programa que por supuesto es parcial, como muchos otros. Y podríamos aquí pasar horas, mi querido Jonathan, y yo con mucho gusto podría yo hacer a un público objetivo que sí escuche y entiende y que no se quede con mi dicho. Además, yo pido que no crean mi palabra, mi verdad, ni la del Señor como otros más. Busquen, no, entérense, no para ser abogados, para comprender de qué se trató. No fue a modo una justicia, como en sus tiempos sí era. La justicia antes era a la carta, a modo. Quizás hoy pueda ser, en algunos casos, también seguir aplicándose. Es ahí donde yo siempre he solicitado y pedido que casos como el mío quede el precedente para que no se continúe, para que ya unas fiscalías ya también entren en un ajuste, ¿no? Porque no puede ser de otra manera. En el caso legal hay un precedente contigo, pero sin mencionar tal vez los nombres,
en el proceso legal que ustedes emprenden en contra de este personaje, también se marca un precedente y lo que ustedes hicieron ese día marca un precedente de ciudadanos ejerciendo la defensa legítima que les corresponde ante la injuria, ante el enjuiciamiento y ver a estos actores, porque ahorita Israel es bastante cauto y generoso en el sentido de hablar posibles pseudocomunicadores y todo. Nosotros aquí abiertamente lo decimos, no son periodistas, son sicarios del periodismo, de la comunicación, son personajes, agentes de poder mediático que tienen intereses políticos, intereses perversísimos. Ahora, lo que ustedes están haciendo también puede marcar, Mari, un referente de parar un poco la impunidad y el poder de estos agentes, que no periodistas, de estos agentes de poder mediático. Y eso es muy importante para la gente, porque, como ustedes bien lo dicen y lo hemos señalado, como ciudadanos indefensos es asimétrico. Sí. El poder que ellos tienen jamás se va a comparar con el poder que tiene un ciudadano, Claro. porque tienen toda la estructura, tienen la señal, tienen el espacio radioeléctrico para poder hacerlo, tienen los periódicos para escribir todos los días. Creo que lo que ustedes están haciendo podría marcar ese referente, ese precedente de defensa de ciudadanos en contra de un poder mediático que ha sido impune, que ha hecho mucho daño al país y que ustedes dos, empezando por Israel, pero también tú como su familia, han sufrido. Sí. Que ha sido terrible el daño que les han hecho a ustedes, que vuelvo a decir, el daño mediático es irreparable. No se puede reparar absolutamente con nada, porque queda en la duda de alguna persona lo que Ciro señala, Claro. lo que otros agentes de ese poder mediático hacen. Y eso ya constituye un daño profundo a la honorabilidad, a la libertad, a lo que ustedes representan. ¿Lo sientes así como un precedente? Sí, claro que sí. Y no sería, ¿qué te diría? No sería algo fuera de lugar, sino que algo justo, porque sí quiero transmitir no solamente a nivel de nuestras familias, sino a nivel ciudadanos, a nuestro país, a todo nuestro país completo, ya que, por ejemplo, todo esto suscitó, nosotros sabemos, estamos en esto y no quiere decir que no cause daño en la imagen, por ejemplo, yo en el activismo que por años he tenido una imagen sin mancha, honesta, con la lucha que he emprendido desde hace más de 20 años. Y todo esto suscitó, que nuestras familias, por ejemplo, en mi caso, familias, no voy a hablar nombres, ¿no? Pero que han estado viendo todas las redes sociales y empiezan, oye, tenemos miedo porque cómo son estos personajes que sabemos lo que le hicieron a Israel, lo que le hicieron a su familia y no van a querer ahora para ellos justificarse, buscar la forma de hacerles daño o de hacernos daño a nosotros familia, buscar y hacernos un montaje o no sé, eso es lo que piensan, ese es el daño. Entonces, no solo que piensen los ciudadanos que esto que estamos viviendo, que esto que vivió Israel, que eso que vivió la familia Vallarta y muchas familias, lo pueden vivir cualquiera. Aquí siempre lo dije en el programa de Ciro. Usted, ¿por qué no pide a la Fiscalía que investigue los verdaderos culpables para que si en verdad las verdaderas víctimas quieren una verdadera justicia? Entonces, porque si van a culpar a inocentes, entonces nunca va a haber una justicia ni para ellos, ni para Israel, ni para la familia, ni para los que siguen. Entonces sí, es preocupante y sí tiene que haber un alto a esta situación con este tipo de personas que se pasan del límite de sus derechos de libertad de la expresión, porque se ¿sí? amparan ante la libertad de Sí. expresión para hacer estos Sí, daños. exactamente. Y quiero enfatizar, no generalizamos porque hemos tenido, somos agradecidos con todos los medios que le han dado la voz a estas Bastante. causas y que han hecho despertar muchas conciencias de muchas familias de ver el camino que pueden luchar sin pelear, se pueden luchar para buscarla, a que se tomen en cuenta sus casos, para que nosotros también somos una parte de que queremos el cambio, no somos proyecto político, pero que sí creemos en el cambio, y si nosotros somos un precedente que podemos apoyar a ese cambio, aquí estamos.
Aquí estamos, y estamos para las familias, para que aprendan también a defenderse, no solamente de las injusticias, de lo que han vivido, sino también de este tipo de personas que se apoderan del micrófono, se apoderan de las cámaras para decir decir su verdad. Qué bueno, todos los medios agradecemos que atiendan a las víctimas, que les hagan caso, que les den voz, pero no que emitas juicios. Tú no eres juez. ¿Sí? Eso es muy importante, marcar esos límites, que hasta este momento no hay límite para lo que ellos hacen y para lo que ellos escriben. O sea, el caso de ustedes es un caso emblemático y es un caso que está documentado legalmente, está totalmente, caray, pues los hemos tenido aquí, hemos tenido programas especiales con especialistas, con autores que han venido documentando el caso de Israel desde hace mucho tiempo. Cuando hacemos este espacio para abrirlo a tu familia, Israel, a ti, es porque conocemos el caso, porque lo hemos estudiado, porque lo hemos documentado, porque hemos leído los libros, porque hemos estado investigando también nosotros por nuestra parte y entendemos que una parte sustancial de todo lo que ha sufrido la llevaban los medios de comunicación. Siguen siendo estos medios de comunicación. Y estos límites, no hay límite para los medios. Lo acabamos de ver hace unos días con respecto a lo que un columnista escribió de Monsiváis y de Andrés Manuel López Obrador. Y después el medio, el Universal, lo que dijo es, discúlpenos a la audiencia, discúlpenos a la familia de Monsiváis. Una semana después, a Andrés Manuel López Obrador, discúlpenos, no pudimos comprobar que lo que aquí se escribió fuera cierto. Pues eso es un mecanismo muy básico del periodismo. Primero lo compruebas y después lo publicas. El problema aquí es que intencionalmente haces la acusación y piensas que no va a haber ninguna consecuencia. Porque lo que ellos apuestan es que ustedes se queden con los brazos cruzados. Y que digan, oigan, pues no vamos a hacer absolutamente nada, nos vamos a quedar callados. Ahora, ¿estás consciente, Israel? Y que yo creo que sí, pero te lo pregunto de todas formas, de la furia mediática que va a desatar el proceso legal que estás llevando a cabo? Seguramente. Y estás consciente de que viene una nueva racha fuerte de injuria, de hostigamiento a tu persona y a tu familia con todo y eso. Seguramente que sí. Sí, pero ahí es de donde parte este valor de mi familia, de mi esposo y yo, precisamente porque queremos agregar ese granito por nuestro, y que esto se haga epidemia para todo aquel mexicano, como te repito, como cualquier otro ciudadano mexicano, que podemos exigir. Y puntualmente quiero dejar algo en claro. Señor Ciro, yo no lo quiero meter a la cárcel, ni le quiero privar de su libertad, ¿eh? Yo no soy autoridad para eso, ni tampoco lo quiero secuestrarle su libertad de expresión, tampoco, señor. Eso ya lo determinará un juez o no. Pero le voy a dejar tranquilo. Hasta donde yo he podido estudiar, esto no es de cárcel, para usted, créamelo. Espero que de verdad usted no pise la cárcel. Usted, con la edad que tiene, es una situación bastante traumática y a mí no me gustaría, no se lo deseo de verdad. Pero eso determinará pues, una autoridad, no mi autoridad. Y luego se duele de que le quiero quitar su dinero, y lo he dicho en otros espacios, hoy lo vuelvo a reiterar. Señor Ciro, yo no necesito un centavo de usted, de verdad, ningún peso, gracias a Dios. Y quizás hoy en mi cartera no traigo arriba de 200 pesos, pero ve usted con qué gusto me puedo comprar un taquito en la calle y no me atraganto con millones de euros o de dólares, no sé. Y bueno, no entro en más, pero sí le quiero comentar a usted, señor, que si acaso se llegase un juez, una autoridad, determinara un monto, porque veo que a usted lo que le duele no es ni su reputación, es más bien su bolsillo. Entonces, hoy públicamente lo digo, que si una autoridad determinara un monto, no sé, no tengo idea, créame que esos pesos, centavos o dólares o euros, no sé usted qué atesore más, eso desde hoy, y lo digo públicamente, no tengo intención de quedarme con un centavito de usted, señor. Y si se logra un peso de usted, será para beneficencias, para fundaciones verdaderas, nada del gobierno, de una vez lo digo, nada que ver con el gobierno, con verdaderas fundaciones que necesiten apoyos como mujeres con cáncer, niños, se me ocurren niños quemados, no sé, todavía no sé. Y eso
Eso hasta lo haría hasta un notario público, ¿eh? Yo Para no que se tengo ningún confirmara. problema. Ujú. Así que usted tranquilo. Yo no quiero un peso de usted. Le has para dado. nada. Le has dado. Y en el dedo tampoco en la llaga. quiero ser diputado, ni senador, ni nada que ver con la política. Y Sí, no estamos apadrinados. no por estoy nadie. apadrinado y ni mucho menos. Nada en absoluto por ese lado. Sí, nada más estamos en un cambio muy particular y muy único por cada mexicano. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa para llegar a las conclusiones, un poco de información de la Ciudad de México y regresamos. No se vayan. Vámonos con información de la Ciudad de México. Fíjese que los derechos sociales se consolidan en la capital mediante un marco jurídico de vanguardia que busca saldar una deuda histórica con quienes sostienen el bienestar de los hogares día con día. La jefa de gobierno, Clara Brugada, promulgó la Ley de Cuidados de la Ciudad de México, formalizando una política pública diseñada para reconocer, valorar y redistribuir las tareas de asistencia en la sociedad. Esta nueva legislación establece las bases jurídicas para garantizar apoyos económicos, capacitación formal y servicios de salud prioritarios para miles de personas dedicadas de tiempo completo a estas tareas. La normativa establece la creación de infraestructura especializada y redes de apoyo vecinales, aliviando la carga física y emocional que históricamente ha recaído de manera desproporcionada en las mujeres. A través de este decreto, el derecho al cuidado digno y al tiempo libre se convierten en una obligación institucional, impulsando un modelo integral donde el gobierno asume la responsabilidad compartida. Con la entrada en vigor de esta ley, la capital se coloca a la vanguardia en derechos sociales, sentando un precedente legal para avanzar hacia una sociedad más equitativa y corresponsable. Un avance legislativo trascendental para dar certeza jurídica y visibilidad económica al trabajo que sostiene la vida diaria en nuestra ciudad. Bien, vamos a pasar a las conclusiones. Tenemos poco tiempo, Mari, pero quisiera una conclusión de todo lo que hemos aquí hablado y algún mensaje que quieras dar. Pues el mensaje, más que nada para todos los ciudadanos, para nuestro país, que eso que estamos pasando, que pues yo sé que se va a reflejar en muchas familias que han vivido, que también que siguen viviendo la situación que vive Israel, que no han tenido la oportunidad de levantar la voz o poder pronunciarse como lo pudimos hacer nosotros, siendo el caso de Israel Vallarta, ¿no? El mensaje es para estos comunicadores como Ciro Gómez Leiva, pues esperemos que sí ya haya un alto a estas graves violaciones que pasan del derecho a la libertad, de la libre expresión. Bien. Y que quede un antecedente de que no estamos haciendo no es una venganza, no estamos contra el Señor, contra el comunicador, sino que eso ya fue algo que es muy prominente en el caso de él. Uh-huh. Y pues queremos que la gente vea que estamos haciendo esto sin mirar color, bandera ni religión. Muy bien. Porque a cualquiera les puede pasar. Israel. Pues sí, efectivamente, como lo dice mi esposa, nosotros no vamos sobre la persona. Quiero que les quede claro, no buscamos venganza personal contra nadie en específico, no es la justicia por sangre, ni por oro, ni por plata, sino efectivamente creo que es justo que no estamos de acuerdo en esas formas, en esas maneras de pasar por encima de los derechos de otras personas. De ningún modo queremos amordazar o contribuir para que se amordace el derecho de la comunicación. Por supuesto que no, porque si así fuera, desde ahorita les digo que yo renunciaría a esta pretensión de una justicia más clara. Bien. Desde ahorita se los digo, y jamás lo voy a permitir tampoco, porque si así fuera, créanme que también sería el primerito, mi esposa y yo, en ir en contra de ese intento de acallar a las voces que tengan autoridad moral, ética. Es lo único que estamos pidiendo, no más allá de una ética y una moral únicamente. Algo tan básico, Israel, pero que se ha perdido en la gran mayoría de los agentes de poder que tienen un micrófono y que están ante una cámara, por desgracia, en nuestro país. Que sea pues un precedente de un país que también necesita, es urgente cambiar
a los medios de comunicación hegemónicos como los hemos entendido y como los hemos padecido durante tanto tiempo. No amenazando la libertad de expresión, como lo dijo Israel, solo pidiendo lo más básico, que es pues, que tengan un poquito de ética profesional al momento de ejercer su libertad de expresión. Mari, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Te admiramos mucho y gracias por estar. Muchas gracias. Israel, mi admiración por la fortaleza que has mostrado. Y aquí está tu espacio, siempre abierto, Gracias. los micrófonos y las cámaras. Gracias a tu auditorio, gracias a todos ustedes, gracias a tu equipo. Ahí estuvo Israel Vallarta y Mari Sainz. Nosotros nos vamos. Les recordamos que el viernes en punto de las 10 de la noche tenemos una cita con Lo Más Absurdo en los Medios a las 10 de la noche y el próximo lunes, aunque usted no lo vea, 10 de la noche aquí mismo. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.